Bienvenidos a la primera clase de este curso de tatuajes. En esta primera clase vamos a hablar de agujas. ¿Qué agujas suelo utilizar yo para hacer mis trabajos? ¿De acuerdo? Sabemos que hay una infinidad de agujas tremendas, pero yo voy a enseñar más o menos las que yo suelo utilizar siempre para todos mis trabajos, ya sean realismos grandes o sean microrrealismos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de agujas que tenemos. Aquí debajo os voy a poner una foto, ¿vale? Para que veáis la diferencia de agujas que hay y nosotros vamos a utilizar ciertos tipos. Vamos a utilizar RL, que significa round liner, ¿ok? Es la típica aguja que utilizaremos para hacer línea, ¿vale? Algunos detallitos, pero sobre todo línea. ¿Se puede sombrear con ella? Sí, ya lo veréis en la clase práctica, ¿vale? El segundo tipo de aguja que vamos a utilizar es la RS, Round Shader, ¿ok? Esta es una forma de soldadura de las agujas en la cual, ahora lo veréis de cerca, ¿vale? Pero en la cual la soldadura, en vez de ser así, en forma de flecha, está un poco más abierta, ¿vale? Esto crea un efecto en el cual podemos trabajar un poquito más de sombreado y ciertas texturas, ¿vale? Que también veréis en las clases. Y el siguiente tipo de aguja que vamos a trabajar, que suelo trabajar yo, siempre son estos tres tipos de aguja, es la Magnum Curvet, ¿ok? Es la Magnum curvada, también conocida como lengua de gato. Esta, la diferencia de las Magnum normales, por ejemplo, es que en vez de tener la soldadura en plan horizontal, ¿vale? Se sueldan de una forma en la que hace una curva hacia arriba y luego hacia abajo. También lo estaréis viendo aquí abajo, ¿de acuerdo? Así que dentro del grupo de agujas tan grande que hay, nosotros vamos a utilizar solo este tipo de agujas, ¿vale? Porque es la que me da mi mejor resultado y con esto puedo trabajar absolutamente todo, ¿vale? Os he traído ahora cinco agujas, ¿vale? Para que podáis verlas de cerca y podamos ver cuál es la media de agujas que suelo utilizar. Y seguramente vosotros acabaréis utilizando también este tipo de agujas, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver un poquito más de cerca. Vale, ya estamos aquí. Voy a ponerme unos guantes para manipular las agujas, ¿vale? Aunque no vaya a pinchar a nadie con ellas. Pero da igual, queda más estético, queda más bonito. Vamos a ver, vamos a empezar de esta parte a esta parte, ¿de acuerdo? Así que apartamos estas. Y aquí vamos a empezar con la 3RL, ¿vale? 3RL. Si veis, antes pone una R, ¿vale? Significa round. Y al final de todo pone, en esta parte de aquí arriba, ¿veis? Pone una L de liner. Y como veréis, pone 10, o sea, 1003. A ver si enfoca mejor. Ahí. 1003. Esto no es 1003, significa 1003. Los dos números primeros, ya sea ahora en este caso es el 10, ¿vale? Es el grosor de la aguja. Tenemos 06, 08, 10, 12 y así, ¿vale? El 10 es el estándar. Equivaldría a las antiguas mediciones de tatuaje como 0,30, ¿vale? Las 0,8 equivaldrían a 0,25, 0,25. Las 0,6 equivaldrían a las 0,20 y las 12 equivaldrían a las 0,35. ¿De acuerdo? Eso es el grosor de cada agujita. Y luego el 0,3 que tenemos al lado de la L, significa la cantidad de agujas que tenemos. ¿De acuerdo? Os voy a enseñar, por ejemplo, aquí una de 9 y os vais a dar cuenta que es exactamente lo mismo. ¿Vale? Vais a ver que pone R10, que es el grosor, y 0,9 la cantidad. Si nos vamos a la Magnum, por ejemplo, aunque la veremos de cerquita, aquí veremos también el 10, ¿vale? R de round, 10, 13, la cantidad de agujas, y Magnum Curve, ¿ok? M1 es el tipo de Magnum, ¿vale? Y Magnum Curvet. Y en este que son más de lo mismo, ¿de acuerdo? Hablamos del grosor, que es un 10, y luego un 17. Yo siempre, si os dais cuenta, siempre utilizo el de 10 porque para mí es el estándar y el que más cómodo me siento, ni más ni menos, ¿vale? Vamos a abrir la agujita del 3, a ver qué tal, ¿vale? Voy a enfocar el mío a la mano. Ay. Abrimos la agujita del 3, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos lo que viene siendo un cartucho de cerca, ¿vale? Esto es un cartucho de tatuaje, con su membrana, su huella interior, etcétera, etcétera. Bueno, así enfoca un poquito. ¿Vale? Si veis aquí, si pulsamos,
aparece la aguja por el otro lado. ¿Vale? Aquí vemos la finura que puede tener una aguja, esta del 0,3, o sea, de 3 RL. Y aquí vamos a ver ahora, voy a abrir una de 9 RL y vais a ver la diferencia con una aguja de 9 RL. Vamos a ver los grosores. En esta mano tenemos 9 RL y en esta mano tenemos 3 RL. Y a ver si más de cerquita se aprecia mejor. ¿Veis la diferencia? Hace efecto doble, parece más gruesa, ¿vale? Pero aquí tenemos la finita, la 3 RL, y aquí tenemos la 9 RL. ¿De acuerdo? Y ahora sí que se ve la diferencia. ¿Veis? Esta es 3 RL, esta es 9 RL. Si ahora nos vamos a una Round, ¿vale? Una RS, vais a ver la diferencia, que aún es mayor. Esto ya es grosor total, ¿veis? Si cogemos una 3R, a ver, esta es la 3, esta es la 9. A ver si se llega a apreciar también aquí en cámara, ¿vale? La diferencia de una a otra. Aquí no se aprecia tanto. Aquí no se aprecia tanto. Esto es una RS y esto es una RL. Sí que se aprecia así, ¿vale? Sí que se aprecia. Esta es una más gruesa y esta es una más fina. Esta es la 9 RL y esto es una 9 RS. Ahí podéis ver la diferencia también de grosores, ¿vale? ¿En qué casos utilizamos cada una? ¿Vale? De estas, porque tenemos diferentes. Tenemos una 3 RL, una 9 RL y una 9 RS. La 3 RL yo la suelo utilizar para delinear, para hacer las líneas, ¿vale? Para marcar las líneas principales, líneas de agua, que ya sabréis también luego lo que son las líneas de agua, ¿vale? Para hacer palabritas, tatuajes muy finitos, pajaritos, maripositas, etcétera, etcétera. Incluso yo lo trabajo para los realismos, ¿vale? Para toda parte de líneas del realismo. La utilizo con una línea de agua, como ya os he dicho antes, que luego ya los explicaré bien. Pero yo trabajo siempre empiezo con la 3 RL para absolutamente todo. Incluso las primeras sombras de los tatuajes la hago con la 3 RL. Es más, la mayor parte, por así decirte, el 90%, 85% de un microrealismo lo trabajo con 3 RL antes de cambiar de aguja. ¿En qué momento se utilizó una? Es esta, una 9 RL. La 9 RL la utilizo sobre todo, o para hacer una power line, que una power line sería una línea más gruesa, por ejemplo, en algunos contornos del tatuaje, del diseño, ¿vale? Y me va muy bien, me funciona muy bien para meter los blancos. Los blancos con la 9 RL me entran muy, muy, muy bien. Entonces suelo utilizarla siempre o prácticamente siempre para los blancos. 9 RS. ¿En qué caso suelo utilizarla? La 9 RS suelo utilizarla sobre todo para la parte de texturas, ¿vale? Sombras muy pequeñas o texturas, por ejemplo, como los que puedo hacer en una cara de una persona muy mayor, con muchas arrugas, la piel de un elefante, en cualquier tipo de piel con mucha textura, ¿de acuerdo? Un casco, por ejemplo, oxidado, un casco de romano, un escudo de espartano o romano, lo que sea, cualquier tipo de metal o arrugas en la cara o texturas, utilizo las RS. Ahora nos vamos a la Magnum Curva. Voy a abrir la 13, ¿vale? 13 Magnum Curva. Y en este caso vamos a ver que la soldadura es totalmente distinta. ¿Veis? Aquí lo que hace, por así decirlo, las agujas se sueldan de una forma así y la otra capa se suelda por encima aprovechando esos puntos intermedios. ¿De acuerdo? Las magnum curvas, o sea, las magnums en general se utilizan así y luego lo que hacen con las flat, que también las veréis, ¿vale? Es que las flat se ponen las agujas en paralelo, sin más, una al lado de la otra, ¿vale? Esto serían las flats. Y las magnum siempre se utilizan así, ¿de acuerdo? Así que esto es una magnum. 13 quiere decir que hay 7 agujas debajo y 6 encima entre medias, ¿de acuerdo? Así que ahora veréis también la curvatura de la que os hablaba antes, ¿vale? Vais a ver que la punta no es plana, ¿vale? Es curva. ¿Veis la curvatura? Hace así,
Ahí se aprecia. Y curva, no tiene nada que ver con la plana, ¿vale? ¿Por qué prefiero la curva a la plana? Porque en la que es plana, por ejemplo, imaginaos que esto es la aguja, ¿vale? Estas esquinas también están con agujas. Entonces, cuando estoy tatuando, si inclino un poquito la máquina, con esto hago arañazos. ¿De acuerdo? Clavo la esquina y produzco arañazos que no quería conseguir y ahora los estoy consiguiendo. Entonces, me parece que en algunas situaciones empeoro el tatuaje más que lo arreglo. Por eso elijo la curva, porque aunque tú tumbes, ¿vale? Tumbes la aguja, como tienes el contorno curvado, no te haces esos esquinazos y esas marcas que pueden producir, por ejemplo, imaginaos que estáis haciendo un retrato de una persona muy joven, de un bebé, que tiene la cara súper pulida y súper limpia, y de repente tumbas la máquina un poco y le haces un arañazo en medio de la cara. O sea, te has estropeado el tatuaje. Entonces, por eso utilizo siempre la Magnum curva. ¿De acuerdo? ¿Alguna vez la utilizo también para meter blanco en la Magnum curva? Sí, para zonas muy amplias o donde quiero que el blanco quede muy difuso, muy difuminado, ¿vale? Entonces utilizo las Magnum curvas. Pero si realmente, ¿vale? Esta no la abrir porque es tontería abrirla, pues ya hemos abierto esta porque esta es 13 y esta es 17, ¿vale? Utilizo este tipo de agujas. Utilizo una 3RL, utilizo una 9RL, una 9RS, una 13 Magnum curva y una 17 o una 23 Magnum curva. Y a veces, si no utilizo la 13 Magnum curva, utilizo la 9 Magnum curva. ¿De acuerdo? Entonces, este son el tipo de agujas que yo suelo utilizar. Prácticamente en todos mis tatuajes trabajo con este set de agujas, ¿vale? Así que yo creo que es un buen set que os puede servir. Podéis cambiar la de 9RL por la 7RL o por la 5RL, eso ya a gusto de cada uno, ¿vale? Pero es el set que yo suelo elegir siempre para hacer mis trabajos. Vale, voy a dar un consejo también para cuando utilicéis las Magnum, ¿vale? Cuando más adelante os utilicéis las Magnum, siempre yo les suelo hacer una cosa que os aconsejo también que lo hagáis, que es, veis que hay una apertura siempre en la parte de arriba de las agujas, ¿vale? En todas, en la de línea, en la de RS, en todas. Esa parte, cuando tatuéis, es muy importante saber que tiene que ir siempre hacia arriba, ¿vale? Si vas a pinchar así, siempre que el agujero, ¿vale? La zona de la apertura esté mirando hacia arriba, nunca boca abajo, ¿de acuerdo? Esa es la zona en la que va a recoger más lo que es la presión del aire y va a ayudar a que mediante el movimiento salga la tinta hacia afuera, ¿vale? Entonces, primer paso, eso es muy importante. Segundo paso con la Magnum. Es importante antes de usarla, yo lo que hago es dejo la apertura hacia arriba, pulso, ¿vale? El muelle y la saco hacia afuera. ¿Veis? Saco la aguja hacia afuera. Y una vez sacada, lo que hago es pongo un dedo debajo en la parte de plástico, ¿vale? En la parte esta. Pongo un dedo y con el pulgar presiono hacia abajo la punta de las agujas un poco. Hago un poco de presión, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Esto lo que hace es que la agrupación de agujas, ¿vale? Que viene bastante separada en la Magnums, al apretarla se junten un poquito más y entonces ayuden a hacer un sombreado mucho más limpio, ¿vale? Ya no se vería tanto punteado al pinchar, sino que se vería todo mucho más compacto. Entonces es un tip que suelo hacer siempre en todas las agujas Magnum curva que utilizo. Y así que una vez hablado de estas agujas, nos vemos en la siguiente lección.